Estamos en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina. Esta película participa de la sección Estados Alterados, de la sección competitiva llamada Estados Alterados, y se trata de Anunciaron Tormenta, de Javier Fernández Vázquez, que nos va a estar acompañando para responder algunas preguntas, y también nos está acompañando Justo Bolequia, que hace una participación en la película de la que hablaremos un poco más adelante. Antes que nada, a mí me gustaría contar un poco de historia. En el año 2010, el Festival de Mar del Plata tuvo el gusto y el honor de realizar un foco realizado sobre la obra de un colectivo de cineastas españoles que se llamaban Los Hijos, un grupo del cual Javier formaba parte junto a Natalia Marín y Luis López Carrasco, de quien también estaba presentando su última película en el festival, El Año del Descubrimiento. Pasaron años y ellos realizaron varias películas, y la última que realizaron como grupo se llamó Árboles, un documental, y a partir de ahí Natalia y Luis López siguieron haciendo sus películas, pero Javier no había hecho cine hasta ahora. Después de 2013 hasta ahora, esta es su primera película en solitario, Anunciaron Tormenta. Me gustaría que nos cuentes un poco qué fue de todos estos años y qué te decidió a volver, qué de esta película o de esta historia te decidió a volver a hacer cine, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, lo primero, muchas gracias al Festival de Mar del Plata por invitarme a participar en él con esta película. Y bueno, respuesta a tu pregunta, es verdad que Árboles se terminó en el año 2012, se estrenó en el 2013, y Anunciaron Tormenta llega 7 años más tarde. Anunciaron Tormenta es un proyecto que yo vengo concibiendo desde el año 2014 aproximadamente, solo que por diversas vicisitudes pues, he tenido que ir pues, retrasándolo. Entre ellas, pues una de ellas era la falta de financiación para llevarlo a cabo, pero luego también otras cuestiones que tienen que ver pues, con mi vida personal, porque tuve hijos, formé una familia y por desgracia no soy un cineasta que pueda vivir del cine que hago, y digamos los tiempos que necesitaba para poder realizar un proyecto de estas características pues no los obtuve hasta más adelante. En 2014 sí que hice un viaje a Guinea Ecuatorial, ya con este proyecto en mente, una primera toma de contacto para intentar ver qué se sabía o qué quedaba de la historia de Sasi Güera en el país, en el territorio de la antigua Fernando Poo, la actual Bioko. Visité el pueblo de Moca, estuve allí una temporada. Y bueno, lo que obtuve de aquel viaje me sirvió para seguir investigando más adelante en España en los archivos de la administración española, intentando recabar aún más información pues, sobre cómo ese evento se había tratado desde las instancias oficiales españolas. Y como una investigación lleva a la otra, pues eso me llevó a realizar otro viaje a Guinea Ecuatorial, este ya en 2018, y este ya con una subvención del Ayuntamiento de Madrid que fue clave para sacar adelante el proyecto, en el cual pues pude, digamos, un poco completar mi investigación. Y en todo este proceso, además, tuve la suerte de conocer a Justo Bolequia, que hasta donde yo sabía en ese momento, él había sido la primera persona que había escrito en lengua bubi, en la lengua de la etnia bubi, la historia de esa sigüera, de este líder de los bubis que murió o que fue asesinado por los españoles en el año 1904. Y para mí eso era algo como muy decisivo. Así que bueno, fueron años, digamos, que de manera lagunar iba retomando este proyecto poco a poco. Y bueno, pues como todas las investigaciones, pues cuanto más lees, cuanto más hablas con gente, más te das cuenta de que ignoras mucho, ¿no? Y así que, bueno, el proyecto se fue alargando hasta que, bueno, que conseguí, digamos, llegar a un punto en el que dije, venga, este es el momento de hacer mi último viaje a Guinea, este es el momento de hacer una grabación que para mí era muy importante en España, con actores, y finalmente pues darle forma.
Y esa forma cinematográfica, ¿cuándo surge? Vos contás que tenías toda esta historia que es bastante particular, digamos, que habla de la época del colonialismo español en Guinea Ecuatorial. Es una historia bastante particular, bueno, que la película cuenta, obviamente, pero la forma cinematográfica de la película es bastante particular. ¿Cómo llegaste a eso? Bien, la decisión de elegir a actores que hagan, bueno, actores de voces en off, que lean los textos oficiales, que son cartas, informes escritos por los funcionarios coloniales españoles de la época, me llegó en el momento en el que tuve contacto con esos documentos, con los documentos reales en el Archivo General de Administración. Hasta entonces yo conocía la existencia de esos documentos a través de dos textos académicos que voy a referenciar aquí porque bueno, tiene un valor importante. Uno de ellos es de la doctora Dolores García Cantús, española, y otro es de José Fernando Sialet Yangani, guineano, que por cierto también presta su voz en la película. Cuando a través de esos artículos yo voy a las fuentes originales y tengo esos textos en mis manos y los leo de manera cronológica y noto, no sé cómo decirlo así, una especie como de narración, de una continuidad entre esos documentos, casi de guión, en la cual se iba procediendo poco a poco a lo que yo llamaría una operación de encubrimiento. Me parecía como muy interesante que esos textos escritos transformarlos en textos orales. Esto lo hago, como he dicho, a través de unos actores que con sus voces en off leen estos textos de la película, estos textos, perdón, coloniales, y lo hacen de espaldas a cámara o como de medio perfil, de medio lado. Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, para mí era una forma de intentar encontrar una manera de establecer una forma fílmica, una mirada hacia esos textos que ocultaban la verdad, que eran medias verdades, que eran mentiras en algún caso, que eran textos con la intención de satisfacer al superior, no tanto de esclarecer nada. Y entonces di con esta forma que puede parecer muy sencilla, pero que para mí tenía todo el sentido, que era demostrar a estas personas que en estos documentos de espaldas o de medio perfil, y dejar el momento final en el que Justo Belequia y su hija leen el poema compuesto por Justo, pero basado en relatos orales Bubi, que él mismo fue recabando. La investigación está, él también ha hecho investigaciones al respecto, que él podrá contar luego. Y ahí los grabo de frente, y los grabo en su idioma nativo, por no ser idioma de Justo, ¿no? Para mí eso era una toma de partido en la manera en que no podía filmar esas voces de una manera equivalente a lo como había grabado a los españoles. Y eso, digamos, fue la columna vertebral, digamos, de la forma de la película. Y es en lo que empleé, digamos, la parte de rodaje, de grabación en Madrid, en Plató, en la cual pues se grabó todo esto. Luego hubo todo un trabajo con las imágenes de archivo, tanto de una película de los años 40, de propaganda franquista relacionada con el territorio de Fernando Po, y también con fotos de los lugares en los que sucedieron los hechos, fotos de la época, que bueno, está trabajada de una manera también que puedo extenderme. No sé si tienes alguna pregunta al respecto, ¿no? O si me extiendo ahora o si prefieres que lo haga más tarde. Pero bueno, si quieres lo hago en un momento ahora y termino. Esas imágenes, ese archivo, digamos, para mí, que es escaso, hay pocas imágenes de Guinea en aquellos años. Para mí era importante en la medida que, por un lado, identificaba los lugares donde sucedieron los hechos, lo cual no es algo fácil realmente, porque a veces cambia la toponimia, hay que
preguntar, hay que, bueno, ver qué ha pasado con esos lugares que ya no existen en muchos de ellos. Y entonces esas imágenes que se sobreexponen, aparecen y desaparecen como de manera fugaz, un poco subrayando esta idea de lo difícil que es encontrar ese amarre con el pasado y establecerlo con el presente. Esas imágenes archivos son asociadas a las voces de los españoles, esas voces del pasado. Y esos mismos lugares grabados en la actualidad, porque también hay una parte de identificar esos lugares en el momento actual, suelen ir asociadas o articuladas con las voces de los diferentes informantes, boobies, que van dando su versión de los hechos. Y es, digamos, en esa especie de triángulo entre archivo, narración oral e imágenes grabadas por mí de esos lugares por donde voy, digamos, articulando la película. Ok, y una pregunta para Justo, pero también para vos, Javier, de alguna manera. Me gustaría saber cómo se conocieron y en qué consistió la colaboración entre ustedes dos, o el trabajo que realizaron para la película. Justo, ¿quieres tú? Sí, buenas tardes, bueno, buenos días o hola. Gracias por acordarte de mí, Javier. Y también agradecer a los responsables de este Festival Mar de Plata por haber elegido esta película de Javier Fernández, ¿no? Yo recibí un correo electrónico de Javier hace algún tiempo y hablándome de su proyecto, de la película, etcétera. Y como es habitual, pues contesté porque me interesaba, digamos, saber lo que un español había, digamos, dicho o hecho en torno a este personaje emblemático Bubi, ¿no? Entonces acepté por dos razones. Primero, por curiosidad, digo, voy a espiar a este blanco a ver qué ha dicho de este señor mío. Y luego, pues segundo, pues tenía interés también en saber cómo trabaja y cómo ha trabajado y tal, ¿no? Entonces acepté y nos pusimos a trabajar, ¿no? Sí. Y una pregunta que también puede ser para los dos es, la película revisa de alguna manera la historia oficial, algo que últimamente parece que hay una necesidad muy grande. ¿Por qué creen que es tan importante revisar la historia oficial y contar, digamos, otra historia que no es justamente, como digo, la oficial? Sí, permíteme, Javier, ¿no? Hay hasta ahora la única historia que llega a las poblaciones generalmente ignoradas en la construcción de esa historia son las poblaciones que han sido de alguna manera víctimas de esta digamos, historia, ¿no? De estos relatos. Pero estas poblaciones ya tienen formación alta, selecta, y entonces ya buscan también conocer la verdad de los hechos narrados o escritos en la historia oficial. Entonces, estas poblaciones, en este caso los bubis, no solamente queremos conocer la historia oficial, sino queremos contrastarla, compararla con lo que nuestros mayores nos han transmitido, porque todavía quedaban mayores que fueron de alguna manera testigos directos o indirectos de los hechos que ocurrieron a este monarca Esa Siegüera. Entonces, por eso ves que evidentemente la historia oficial procura describir dentro de sus intereses sin tener que, digamos, exponer realmente las atrocidades cometidas contra un pueblo, en este caso colonizado. Y nosotros al acceder a esa historia y compararla con los hechos que nos han narrado nuestros mayores, nos damos cuenta de las mentiras que nos han ocultado, ¿no? Y en ese sentido entra Javier y nos dice, no, es verdad, o sea, hay vacíos, hay lagunas en esa historia oficial que os permiten digamos,
validar lo que vuestros testigos, directos o indirectos, africanos o bubis, os han narrado. Entonces ahí está, ¿no? La historia oficial que no recoge fielmente las cosas que ocurrieron, y la historia oralizada, que sí no tiene necesidad de ocultar nada, nos cuentan cómo pasó, y ahí entra Javier y dice, mira, hay, digamos, lagunas en esta historia oficial. ¿Por qué? Porque no coinciden lo que se ha escrito por una parte y lo que se ha escrito por otra parte dentro de la historia oficial, y contrasta, y lo comparo con la historia narrada por digamos, las víctimas de esta historia oficial. Me doy cuenta, como Javier, como cineasta, de que es una historia, digamos, que cojea, ¿no? Una historia oficial que cojea, una historia oficial, digamos, falseada, etc. Entonces, para nosotros los movies, es muy importante que los descendientes de estos historiadores también participen en el esclarecimiento de los hechos que fueron durante muchos años ocultados por los historiadores oficiales españoles. ¿Y vos, Javier, qué pensás al respecto de esto de utilizar al cine, como decías, de un pueblo que casi no tiene imágenes registradas, y también de esto, de alguna manera, de contar una historia que no es la historia oficial, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo veo un poco en términos de contribución, ya no solo en el que hablemos de la relación entre metrópolis con pueblos colonizados. Nosotros desde siempre, desde cuando estamos en el colectivo Los Hijos, ya hicimos trabajos que desconfiaban de las historias oficiales, por lo menos de las versiones oficiales. Luego también cabría hacer una distinción como más fina entre historia y memoria, y hilar un poco más fino. Pero bueno, lo que queremos decir es que, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo el primer viaje que hice en 2014 para mí fue a Guinea Ecuatorial con este tema, para mí fue muy esclarecedor que una de las personas con las que yo me reuní en el pueblo de Moca, cuando le pregunté sobre este asunto, me enseñó un libro en el cual se narraba la historia de esa sigüera, y era un libro escrito por españoles, un libro editado en Madrid, y esto era lo que había quedado. Y esta señora estaba muy contenta porque entre los pocos libros que tenía en su casa, uno de ellos era esa historia de Guinea Ecuatorial, bueno, más concretamente de la isla de Fernando Po, en la cual ella había asumido esa versión como la oficial. Y es verdad que, bueno, que al fin y al cabo la letra impresa, los libros, además en una época en la que, digamos que todavía más que ahora, quien tenía la posibilidad el poder sobre los medios de producción, en este caso culturales, podía imponer esa historia en forma de libros, de pasquines, de folletos, etc. Al final tiene una fuerza que desgraciadamente la historia oral muchas veces no la tiene, por diferentes factores. Entre ellos también, por ejemplo, en la película Anunciado en Tormenta, por ese desprecio sistemático que las autoridades españolas y la educación en la colonia, bajo el punto de vista español, somete al pueblo colonizado. No pueden hablar su lengua, tampoco, ¿qué se puede decir, no? Esos relatos orales que supuestamente conservarían una contraversión de esa historia oficial, es muy frágil, o esa es la opinión que tengo. Y que el cine pueda, bueno, el cine o cualquier otra disciplina artística, a ver, no solo es el cine, ¿no? Que de alguna forma pueda contribuir a una reparación de eso, ¿no? A través de la investigación de esos documentos, a través de la
también de investigación formal, ¿no? Considero que es algo valioso y algo que por lo menos vale la pena profundizar y vale la pena seguir intentando. Aparte del cine, en mi opinión, tiene algo como muy interesante en la medida en que puede captar esas voces, las inflexiones. Bueno, aquí no me quiero poner demasiado pedante, ¿no? Pero me gusta a veces citar a Barthes cuando defiende la pertinencia de la historia oral o el mayor valor que él da a la historia oral, porque es más cálida y cercana a los hechos que la historia oficial escrita, generalmente escrita bajo un punto de vista muy concreto, bajo el punto de vista del poderoso, etc. Y el cine sí que de alguna forma tiene unos mecanismos por su propia materialidad que pueden contribuir a eso. Las voces, el poder integrar imágenes de archivo, contestarlas, esas imágenes de archivo, el poder grabar o registrar gestos, lugares, y todo eso además yuxtaponerlo, jugar con ello. Yo creo que sí que tiene no sé si un poder especial, eso suena como muy místico, ¿no? Pero sí que creo que es una herramienta el cine, una disciplina muy potente para poder vehicular, digamos, toda esa postura crítica hacia las historias oficiales. Bueno, no sé si... Sí. No, está bien, perfecto, sí. Y además el cine también tiene esto de una capacidad que quizás otras artes no tienen tan marcadas, que es de contarnos historias y mostrarnos lugares que uno a priori podría pensar o sentir que no hay ningún tipo de relación. Digo, yo cuando vi la película y empieza la película decía, qué raro que Javier haga una película sobre este tema. Era como que cuando me senté a verla decía, me habré equivocado de sala quizás, y después al desarrollarse la historia de la que yo no conocía absolutamente nada, me doy cuenta cuáles son las conexiones y cuál es el interés que te puede despertar una historia de este tipo. Y una pregunta para Justo, que quizás sea un poco amplia, pero justamente hablando de esto, de que cómo las películas despiertan a veces el interés o la necesidad o las ganas de conocer algo más de ciertas culturas, que es como decía, es una pregunta quizá un poco amplia, pero ¿cuál es la situación actual de Guinea Ecuatorial a nivel político y social? Hombre, Guinea Ecuatorial, hace años cuando hacía mi primera tesis doctoral descubrí que un francés dijo que Guinea Ecuatorial era un país artificial y ficticio que había sido creado por los caprichos de la historia. Entonces yo lo voy repitiendo porque a pesar de que exista, es un país, digamos, muy difícil, con una dictadura que lleva ya la primera y la segunda 52 años, en la que los pueblos autóctonos, los pueblos, cuando digo pueblos hablo de cultura, hablo de lengua, hablo de identidades, digamos, de raíz única, donde los pueblos no tienen este reconocimiento ni tienen esta libertad de poder defender, proteger, difundir, etcétera, sus singularidades, ¿no? Entonces, Guinea Ecuatorial es un estado, digamos, gobernado por una sola etnia, digamos, no solamente la etnia, sino gobernado por una familia pues en la que, digamos, impera el nepotismo, digamos, en la que impera más bien el favoritismo, etcétera, ¿no? Es una dictadura con todas las definiciones posibles, ¿no? Dentro de esa dictadura, pues Guinea Ecuatorial es un país con una etnia mayoritaria, es una etnia mayoritaria que viene de la parte continental, porque Guinea Ecuatorial tiene una parte continental africana y una parte insular. Entonces la parte insular, que es la isla de Fernando Po, la actual isla de Bioko, con la isla de Anopón, con las islas de Corisco, Guinea Ecuatorial tiene, digamos, 5 o 6 etnias diferentes. La etnia mayoritaria, numéricamente hablando, es la etnia Afán, que viene del continente Río Muni. La etnia, digamos, Bubi es la autóctona de la isla de Bioko, antigua isla de Fernando Po.
Existen otras etnias, Ndowe, que está en Corisco, en la isla de Lobey Grande, Lobey Chico, Mbañe, etcétera, la isla de Anobón, los anoboneses, etcétera. Entonces, pero tenemos un Estado, un gobierno que no quiere, digamos, saber nada de las demás etnias. Todos los digamos, los espacios político, económico, digamos, empresarial, militar, etcétera, está copado por la etnia gobernante en ese sentido, ¿no? O sea, si tenemos en Guinea Ecuatorial 80 generales, es un país con escasamente 1 millón de habitantes, si tenemos 80 generales, 79 son de la etnia mayoritaria. Si tenemos 70 ministros, 65 son de la etnia mayoritaria. Si tenemos, o sea, así sucesivamente, ¿no? Y claro, las demás etnias se las ven y se las desean para, digamos, evitar su desaparición. Las agresiones son constantes en el país, no solamente practicaron agresiones, digamos, los colonizadores españoles, sino también los neocolonizadores, es decir, esta etnia gobernante que fue llevada al poder por los gobernantes neocolonizadores españoles, siguen con la misma tónica, ¿no? Es decir, tratar de exterminar a las etnias, a la etnia minoritaria. Es un país, digamos, que tiene muchísima riqueza, es decir, tiene mucho petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene pesca, etcétera, pero esta riqueza no es una riqueza que llegue a toda la población. Fernando Po, Bioko, era una isla que es una isla con, digamos, 2.018 kilómetros cuadrados, pero tenía mucho cacao antiguamente, pero ahora ya no hay prácticamente nada de cacao. El petróleo, la gran cantidad de petróleo se extrae en las aguas de la isla de Bioko, pero los bubis no tienen voz ni voto, no tienen participación en esta cosa nuestra, en estas ganancias de esta explotación del petróleo. Podemos decir también que en cuanto digamos, al disfrute de becas por los estudiantes, la mayoría de los estudiantes bubis no tienen esa posibilidad de tener becas. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir, de escoger a los estudiantes, los que escogen a los estudiantes procuran evitar, digamos, incluir nombres de estudiantes bubis en las listas de aquellos estudiantes que van a tener beca y estudiar en Estados Unidos, en España, en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que el trabajo de Javier sirve también para visibilizar esta injusticia que vive el pueblo bubi desde épocas coloniales hasta la fecha. Es decir, seguimos, digamos, sufriendo estas atrocidades, ¿no? Si antes los colonizadores españoles persiguieron a los reyes bubis, matando a Sasi Oguera, matando al Butuculubá, matando a muchos otros, etc., los gobernantes actuales desde la independencia han procurado exterminar a los políticos bubis que se opusieron a la independencia porque se dieron cuenta de que con esta independencia conjunta impuesta por España, los bubis llevábamos las de perder. Nuestros mayores políticos intentaron que los bubis tuviésemos nuestro propio estado, al tipo estado de Seychelles, tipo otros pequeños estados que hay en el mundo, con incluso Sao Tomé y Príncipe, que tienen menos extensión que la isla de Bioko, o Seychelles, que tiene menos extensión que la isla de Bioko, pero España se opuso, se negó a que los bubis fuésemos independientes, y eso nos ha traído desgracias, exterminio, etcétera, muerte y ocupación de la isla, porque actualmente la etnia Fang, los gobernantes Fang, están ocupando aceleradamente la isla para evitar que los bubis podamos en algún momento, digamos, tratar de liberarnos de esta opresión y de este yugo. Están ocupando, cada vez que llega un barco de Río Muni, está llenísimo,
y van metiéndose, van construyendo poblados en la isla. Puedo decirle que la isla de Bioko es donde más cuarteles militares hay en el mundo, es donde más cuarteles militares. ¿Por qué? Porque el objetivo es impedir que los bubis se rebelen para que no logren jamás su independencia, no logren jamás incluso ni siquiera su mínima autonomía como pueblo que busca sobrevivir en esta república de Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, podría extenderme muchísimo, pero lo que puedo decir es que los bubis estamos abandonados totalmente. España pasa de nosotros, la ONU pasa de nosotros, no hay ningún país. ¿Por qué? Porque la explotación del petróleo es más importante que las vidas de estos bubis africanos, que lo único que hacemos es clamar y decir, mira, los señores nos están exterminando, pero claro, nadie nos hace caso, absolutamente nadie. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, le hago una última pregunta a Javier. No sé si la película ya se estrenó, tuvo estreno en España o se vio en algunos festivales, y saber si tuviste algún tipo de repercusiones con la película. La película está por estrenar en España, esperemos que se estrene dentro de poco, en diciembre. No puedo dar más datos por el momento al respecto, pero casi con toda seguridad se estrenará en diciembre en España. Hasta el momento el recorrido se ha basado exclusivamente en festivales. Se estrenó en febrero en la sección Forum de la Berlinale. Desde entonces ha pasado por diferentes festivales, entre ellos Jeonju en Corea del Sur, DocuFest en Kosovo, la Biennale en Austria, Valdivia, Chile, Black Canvas en México, Doc Lisboa. Digamos que está teniendo un recorrido bastante significativo, un poco extraño, ¿no? Porque muchos de estos festivales prácticamente todos ellos han sido online, con excepción de la Berlinale. Y bueno, pues el recibimiento pues la recepción de la película está siendo muy positiva. Así que con ganas de que se pueda ver en España, entre otras cosas, bueno, porque es el país, digamos que interpelado en la película, donde además hay una población guineana y bubi, o descendiente de guineanos y bubis, amplia. Y en un momento dado, pues me gustaría también que se pudiera ver en Guinea Ecuatorial en algún momento. Esto se hablará con el Centro Cultural Español de allí o lo que se pueda hacer, porque para mí sería muy interesante que la película retornara a Guinea Ecuatorial. Y nada, simplemente quería decir un apunte que me he acordado ahora mientras hemos estado hablando, que es que sobre la forma de la película y tal, hay un detalle que para mí me parece decisivo en cómo se resuelve la película, que es con esa lectura final que hace Justo con su hija, y es que esa idea de que la hija lea el poema también fue de Justo. Justo me propuso, cuando me has preguntado cómo trabajamos, bueno, pues a veces surgen cosas casi improvisadas, ¿no? Yo le pedí a él que leyera el poema, pero él dijo, no, oye, que venga mi hija también, que está aprendiendo bubi. Su hija nació ya en España. Y para mí es decisivo en la película, porque al final acaban leyendo el poema a dúo, transmitiendo precisamente a la siguiente generación, una generación además ya nacida en España, esa historia. Y eso es algo pues, que surgió el día del rodaje prácticamente. O sea que por eso es interesante. Por eso tú preguntas sobre cómo trabajamos, es interesante también sobre el cine, lo que permite. Pues bueno, permite que en un momento dado puedas cambiar tus planes y que todo funcione mejor, por ejemplo. Claro. Bueno, muchísimas, de mi parte nada más, no nos molestamos más. Muchísimas gracias por participar. A Javier y Justo les agradezco muchísimo la charla que acabamos de tener. A Javier por aceptar participar en el festival. Y bueno, nada más de mi parte, solamente agradecerles. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a
a participar en vuestro festival y que el nombre de esa ciegüera, que el nombre de los boobies, pues pueda ser conocido allá en esta Mar de Plata.